Buenos días, mi nombre es Celestine Freinet. El día de hoy pues les voy a hablar y me voy a presentar y hablaremos sobre las teorías prácticas y los métodos teóricos frente a la educación. Primero que todo, como les había comentado, mi nombre es Celestine Freinet. Nací el 15 de octubre de 1896 en Gars. Es un pueblito pequeño, montañoso, que queda como en los Alpes marítimos franceses, ¿cierto? Bueno, ya enfatizando más en la teoría frente a la educación, una de las teorías más importantes que yo enfatizo es que los niños y niñas aprenden de una manera muy distinta. Tienen diferentes opiniones, diferentes actitudes, diferentes comportamientos y pues como el nombre, yo la verdad me enfatizo mucho en el método, en el modelo social cognitivo, como el nombre lo dice, cognitivo, el pensamiento y las actitudes de las personas frente a alguna cuestión de la vida, ¿cierto? Por ejemplo, Iván Pablo se enfatizó mucho en el condicionamiento clásico, fue uno de los autores más famosos, por así decirlo, en el modelo conductista, entonces se enfatizó en ese condicionamiento clásico y básicamente el experimento trataba como de el pequeño Albert frente al comportamiento que tuvo al ver una rata, ¿cierto? Como que al principio no le dio miedo y ya después iban como causándole más terror y ya iban como que experimentando el comportamiento humano del pequeño Albert, del niño, ¿cierto? Bueno, ya cambiando un poquitico más la teoría, también tengo como que referencia que en la escuela nueva y en el modelo social cognitivo se debe enfatizar mucho en el desarrollo de las habilidades humanas que tenga una persona, ¿cierto? En individuo. Por ejemplo, uno como docente no va a poner unas actividades por ponerlas, sino que tiene que haber un propósito detrás. Digamos, no sé, si son ejercicios didácticos de matemáticas, desarrollar esas habilidades matemáticas con esos ejercicios didácticos que pueden volverse juego, pero también que el niño absorba y transmita ese conocimiento, ¿cierto? Obviamente también eso le adquiere más confianza al niño y va ayudando a otros equipos de trabajo y también se va ayudando como que se complementa con el profesor, ¿cierto? Bueno, aquí ya tengo una práctica muy importante que me gusta hacerla, es como lo había comentado anteriormente, voy a enfatizar en un método práctico que cómo realizaríamos una clase así como el método que yo estoy planeando. Entonces yo escribí un libro muy bacano que quiero que lo lean, que lo interpreten y que lo analicen. Se llama El Texto Libre. Uno de los libros y bueno, básicamente trata como de que el niño, ¿cierto?, se exprese espontáneamente, ya sea con el dibujo, con la escritura. Uno como persona se puede expresar de mil maneras, no solamente con palabras, sino también con el texto, con el dibujo, con el canto, con el baile, con la expresión corporal. En este caso yo me enfatizo más en la parte de la escritura y en el dibujo, y yo la verdad planearía que los niños escogieran un tema que les guste, un tema didáctico, un tema que les llame la atención y ya, y ya, y un tema que les llame la atención y ya pues ellos dibujan, se expresan y comparten al final de la clase con sus compañeros, ¿cierto? Con sus compañeros de clase. Entonces es muy importante también compartir, como lo estaba diciendo anteriormente, el intercambio de ideas, el intercambio de pensamientos para que haya un aprendizaje como más amplio, no solamente quedarse con lo que hago, con lo que uno como que por general uno aprende, sino aprender de otros entornos, de otros individuos. Bueno, pues yo tengo eh, varias técnicas importantes que me gustaría enfatizar. Bueno, principios importantes, la verdad, son 4 principios que voy a enfatizar en este caso de mis teorías frente a la educación.
¿cierto? Entonces la primera es expresión, comunicación y creación, ¿cierto? Entonces la comunicación frente ya sea alumno, maestro, maestro, alumno, estudiante con estudiante, ¿cierto? Muy importante la comunicación entre los docentes y entre los estudiantes para llevar, por así decirlo, comunicación asertiva, entendernos y tener como más llevadero el trabajo frente a la clase. También algo que tiene mucha diferencia el modelo social cognitivo con el modelo tradicional es que en el modelo tradicional técnicamente no había comunicación. Entonces también es importante como enfatizar en eso, que esa es como una de las diferencias. Ahorita cambia ya el método de ser pasivo, ya el ser más participativo, ¿cierto? Obviamente en este principio es como una técnica para que el ser humano, el alumno se construya como persona, ¿cierto? Bueno, está el tanteo experimental. Básicamente se refiere a lo que el niño sabe, ¿cierto? Pero no solamente, o sea, uno aprende por el entorno también, ¿cierto? No solamente aprendo por lo que mis papás me lo digan o porque el profesor me lo diga, sino interactuando con las demás personas que me rodean, ya sea con amigos, con padres, con profesores, con cualquier persona se puede aprender de todo. Entonces, frente a lo que yo sé, ¿cierto? Puedo también hacer relación con lo que yo pueda relacionar, digamos, en el colegio. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo puedo, digamos, voy a la tienda. Por ejemplo, las matemáticas es muy común verlo en la realidad. Siempre se va a ver en la realidad. Entonces, uno tiene que hilarlo de lo que uno sabe, experimentarlo en otras partes de la vida cotidiana, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito del cotidiano, por así decirlo. Listo, la vida cooperativa y la vida participativa. Entonces, básicamente se refiere a que el niño realiza tareas escolares y se anima a ayudar a otras personas. Como lo estaba también comentando, se hila muchos temas, entonces se repiten mucho, pero todo unido. Entonces, como lo decía anteriormente, uno va realizando tareas y a medida que uno realiza tareas, que uno entiende, uno se anima a ayudar a otras personas que necesitan ese apoyo. Los profesores tienen ese deber, ¿cierto?, de acompañar, de colaborar, pero pues en este caso los compañeros también pueden ser posible, porque algo que yo tengo muy claro es que uno como profesor, uno enseña, pero uno también aprende de los alumnos. Entonces es importante como que tener ese amplio, no solamente como quedarme con lo que yo sé, sino impartir el conocimiento con todos los equipos de trabajo. Bueno, la última es la relación de escuela-vida. Entonces, la escuela-vida tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque como lo decía anteriormente, la matemática tiene mucho que ver con la vida cotidiana, ¿cierto? Pero por ejemplo yo hago algo y lo que me enseñan mis padres o lo que yo hago algo en la vida cotidiana es muy fácil, ¿cierto?, hilarlo a la vida escolar. Como por ejemplo lo podemos hilar con la matemática, con la geografía, con la geometría, con la educación física, ¿cierto? En este caso que de deportes, ¿cierto? De cualquier deporte, de gimnasio, etcétera. Entonces es muy importante como que tener unión entre esos ámbitos. Y ya, muchas gracias por todo. Estas son mis opiniones y ya nos vemos en otro video.